Bueno, muy buenas noches. Vamos a arrancar con esta transmisión en vivo que corresponde al ciclo de Simidibam del CEPRAM, del Centro de Promoción del Adulto Mayor. Vamos a esperar un poquito. A ver. Vamos a esperar un poquito para arrancar. Vamos a esperar que se sumen algunas personas. Que suele ser así de a poquito cuando arrancamos tan puntualmente. Ahí van apareciendo unos ojitos, así que eso me va indicando que hay gente que se va sumando a esta transmisión en vivo. Así que a todos los que se van sumando, buenas noches, muy buenas noches. Yo no sé si puedo ver los comentarios por algún lado. Ya voy a ver si eso se puede o no se puede hacer. Ahí estamos, sí, ahí estamos empezando. Buenas noches. Buenas noches, Elba. También es una alegría saber que andas por ahí, Elba. Mirá, qué bien. Maite Laza, buenas noches. Hola, Maite. Olga Marzolini, muy buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches. Bueno, ya es la alegría de saber que estamos acompañándonos. Tata Buteler. Qué bueno. Espero que hayas podido ver la peli, Tata. Aunque sea un poquito. Es una película que fue muy famosa en su momento. Tuvo muchas nominaciones a muchos premios. Estuve leyendo ahí un poquito sobre la película y encontraba que es una de las películas francesas más vistas. Después de Intocable, que fue otro gran éxito que tuvo el cine francés, parece que esta es la segunda película del cine francés con mayor cantidad de personas que la vio en el cine. Ana María López, hola Ana. Te faltó un pedacito. Bueno, el final es feliz, Tata. El final es un final feliz. Y para todos los que hayan tenido la posibilidad de pasear por París, es una película que nos muestra un París del cual uno también se enamora mucho. Es una película que en ese sentido yo creo que es la mejor promoción turística que se le puede hacer a tan bella ciudad. Inés, hola Inés Pacheco, hola Miriam, buenas noches. Celia Solís, hola Celia, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ahí. Bueno, ya somos varios. Ya somos varios. Sí. Bueno, entonces vamos a arrancar oficialmente. Vamos a arrancar ya oficialmente con los que estamos acá congregados por esta actividad tan interesante que ha propuesto el CEPRAM de que sea una película la que por ahí sea el motivo para que se dé la magia de los encuentros. Y además realmente esta película además justamente tiene que ver con esa temática, es decir, con la temática de lo que es la posibilidad de encontrarnos con los otros, de superar, como quien dice, las barreras de la soledad, superar algunos temores, superar algunas posibilidades para poder justamente poder encontrarnos con los otros en esa dialéctica que también la película por ahí va
a trabajar, que es la cuestión del poder vincularnos con otras personas o de repente de tener movimientos que nos lleven más hacia estar más aislados, hacia estar más desconectados, como quien dice, con el mundo, pero fundamentalmente con los otros, es decir, las cuestiones de las relaciones interpersonales, ¿sí? La cuestión de las relaciones interpersonales. Así que en estas épocas que han sido tan desafiantes, pero tan desafiantes justamente para esto, que es la posibilidad de las relaciones, de los encuentros, todo lo que, bueno, todo lo que tanto hemos disfrutado en términos de aulas reales en el CEPRAN, es decir, el poder verse, el poder encontrarse, el poder charlar, el poder compartir un cafecito, y que fue tan duro y tan doloroso de perder en un determinado momento, y esto de quizás hasta poner toda la creatividad en juego para encontrar modos que sean alternativos, que sean compensatorios, de eso que se ha perdido, y de eso que también ahora paulatinamente veremos de poder ir recuperando, de poder ir reconstruyendo. Hola Lilia y hola Cele. Saludos para ustedes también. Bueno, vamos a pensar la peli. Yo decía, esta película, bueno, tiene como varias cosas. A mí en general es una película que me gustó mucho cuando la vi por primera vez. Esta es una película que me parece que es del año 2000, 2001, 2002. Es una película que ya tiene una cierta cantidad de años. O me estoy confundiendo y es más cerca del 2010. Bueno, ya voy a buscar la fecha exacta. A ver si la encuentro rápido, porque lo tengo acá. No, sí, es del 2001. Una comedia del 2001. Y me parecía que era del 2001 justamente porque es una fecha en que yo recuerdo que tuve la posibilidad de verla a la película, y en realidad fue como una película que a mí me marcó mucho por la edad que yo también tenía en el momento en que vi la película, que era una edad aproximada a la de nuestros personajes, tanto de Amélie como de Nino. Entonces es una película que justamente impacta como bastante cuando uno la ve en una etapa de la vida en donde las problemáticas de la película son las que se están asemejando más a la vida de uno, ¿sí? Porque entre los 20 y los 30 uno muchas veces anda ahí en la vida con esto que son las primeras escarceos amorosos, esto que tiene que ver con las primeros riesgos en esto de enamorarse o de declarar el amor o declarar emociones que uno está sintiendo para alguien, esto que tiene que ver como los anhelos de algún proyecto de vida, de pareja, y que al mismo tiempo cohabita, como quien dice, no solo como deseo, sino también como dificultad. Es decir, a esta película, para entenderla, nos viene muy bien el concepto de Erikson, de lo que son las crisis del desarrollo, y en algún punto él lo que plantea es que hay en la vida adulta tres grandes crisis, y la de los inicios de la vida adulta justamente tienen que ver con lo que se denomina la crisis de la intimidad versus el aislamiento. Y Erikson siempre lo planteaba así en términos polares, es decir, acá hay una dialéctica, y una dialéctica humana, una dialéctica muy universal que está ligada a esto, es decir, qué posibilidades nosotros tenemos de vincularnos, de relacionarnos con las otras personas, y cómo en realidad también en esa búsqueda o en esa apetencia también entra en juego una angustia muy grande ligada justamente a lo que se va a construir en la relación con los otros, o a la posibilidad de que no se produzca tal construcción, y al temor que nos da ese movimiento de apertura y de acercamiento a otros. ¿Y por qué tanta, digamos, tanta dificultad? ¿O por qué sería tan crítico algo que parece que es tan dulce como el amor o tan bello? Bueno, la dificultad está claramente en que así como tiene cosas muy bellas el amor y el encuentro, también viene de la mano con cosas muy dolorosas, que son también las ligadas a las cuestiones del desencuentro. La película, vieron que arranca, para mi gusto, tiene cosas muy lindas de fotografía la película también, y tiene como una cualidad la forma en que se va relatando, que
que es como el poner el foco en los pequeños detalles. Es decir, es una película que a mí me parece como muy interesante cómo se plantea esta idea de jugar como con lo fotográfico. Lo fotográfico en esta película va a estar muy presente, no solo en términos de las fotografías de París, los de distintos lugares de París, sino también esta cosa de narrar la historia a partir de muchos recuerdos que se transforman así como en fotografías. Y me parece que eso está presente desde el inicio de la película, en esto que hace el director de jugar siempre como con la exactitud absoluta de tiempos, lugares, contextos. Entonces, vieron que la película está diciendo, bueno, es un 3 de septiembre de 1973, son las 18:28 con 32 segundos y no sé qué bichito es el que está revoloteando no sé qué y se apoya en tal o cual calle. Entonces, desde el inicio, digo, es una película que pone el foco en lo que uno diría es como pequeñísimos detalles, que en realidad nosotros habitualmente hacemos como visiones siempre como más globales o como más totales de las cosas, y en la película es como que hay siempre este juego de lo que sería como tratar de atrapar eso que en realidad es justamente lo que no podemos atrapar nunca, que es el tema del tiempo, ¿sí? El tema de la temporalidad. Si nosotros vivimos en el presente, estamos aquí y ahora, pero el aquí y ahora, el presente, es algo tan también como efímero. Hay una poetisa, no me voy a acordar cómo dice la poesía de una poesía preciosa de una polaca que dice algo así como que el presente, en cuanto lo terminamos de mencionar como palabra, en realidad ya pasó, con ese grado de fugacidad, pero lo dice de una forma muy poética y bella, no como lo dije yo. Pero digo, es tan fugaz, entonces en algún punto está este como juego en la película de tratar de atrapar a veces esto que parece que es como quien dice tan fugaz. Entonces en las descripciones que hace muchas veces de las cosas, hace como ese jueguito, de querer definir situaciones como absolutamente atrapables. Exacta, bueno, en tal día, tal hora, no sé qué, no sé qué. Y en ese mismo momento, en tal otro lugar, bailan unas copas, y en otro lugar hay un señor borrando de su lista a un compañero. Y me parece que en algún punto, aunque uno no lo pueda percibir con tanta facilidad, ya desde el arranque de la película hay una temática que es la que atraviesa mucho en esta película, que es la cuestión del paso del tiempo, que en realidad nuevamente es una cuestión humana trascendental, ¿no? Todos nosotros como que en algún punto nos lo preguntamos, porque es como la gran tarea psicológica de la cuestión del envejecimiento, ¿sí? Es decir, la cuestión del tránsito por la vida. Buenas noches a los que se han ido sumando y no saludé, me detengo un poquitito. Ana María López, que ya la había saludado. Ahora se sumó Irene también. Teresa Boff, buenas noches Teresa, qué alegría tener noticias tuyas. María Cristina Alsina, si no pudiste ver la película no te preocupes, que después la ves. Eugenia Nores, bienvenida Eugenia. Elba, que nos habíamos saludado. Norma Beatriz Reano, buenas noches. A Amelie le agrada observar los detalles más pequeños, dice Maite. Efectivamente, porque esto va a estar ligado, digamos, a una característica de nuestro personaje. Entonces yo decía, esta idea como del detalle, esto de tratar de atrapar. ¿Atrapar qué es lo que no se puede atrapar? Y en esas primeras escenitas, digo, está como esa cuestión de la vida y la muerte, que en realidad está tan ligada a la temporalidad. ¿Por qué digo de la vida y la muerte? Porque la película arranca con esto de que hay un no sé qué bichito apoyándose en no sé dónde, en qué momento, y después lo que pasa es que pasa un auto por arriba y lo aplasta. Entonces en algún punto también hay como un juego de quizás hacernos pensar en esto que es lo efímero o lo frágil de todo. Lo efímero o lo frágil de todo. Porque quizás si uno se logra concentrar en la idea de la fragilidad y lo efímero de todo, nos podamos ir acercando a la otra gran temática de la película, que es la cuestión del amor. Quizás lo que dentro de toda la fragilidad y lo efímero de todo, encontremos que hay algo del orden de lo trascendente. Y digo, en esas mismas escenas, lo de
las copas que bailan, pero también el señor que está borrando en su libreta porque ha perdido un gran amigo y viene de despedirse de ese amigo. Entonces digo, encontró el director como unas escenitas en donde ha puesto esta como contradicción de querer atrapar el tiempo y al mismo tiempo el dolor que significa que el tiempo no lo vamos a poder nunca atrapar. Y entonces la tarea psíquica que todos y cada uno hacemos constantemente, que tiene que ver con cómo vamos haciendo entonces una relectura constante de lo que somos, porque en ningún momento somos exactamente los mismos. Es decir, nuestro psiquismo en algún punto busca cierta estabilidad, busca cierta continuidad, busca cierta construcción de algo que nos permita, como quien dice, asirnos al ser, y al mismo tiempo es la experiencia constante de que seguimos siendo, de que no somos algo absoluto, de que no somos algo acabado, que no somos algo definitivo. Todos tienen algo en común con Amélie, la inmensa soledad que los habita. ¡Oh! Norma Pelle, buenas noches Norma. Hola Susana Calderón. Bueno, ahí lo que pusiste, Olga, está buenísimo. Ahí vamos a seguir avanzando hacia esos temas, la cuestión de la soledad. Siempre hay cuestiones que son como universales y la cuestión de cómo sigue la película, efectivamente, después de estas escenas en donde han atrapado estos instantes, también ese es el instante que está ligado al nacimiento de Amélie, que el espermatozoide de no sé quién, el óvulo, y 9 meses después llega Amélie Poulain. Y todas esas primeras escenas de la película van a ver que son instantes infantiles y muy bellos. A mí me emocionaron porque en algún punto tal vez a todos nos permiten conectarnos con nuestra propia infancia, ¿sí? Entonces la nena jugando con los dominó que se tiran unos a otros, o poniéndose plasticol y despegándose como si fuese la piel de los dedos, soplando, armando los muñequitos esos que uno hacía con papeles y cortaba y después aparecían todos hermanaditos. Es decir, toda una serie como de nuevo, que yo digo, tiene como esa capacidad el director de hacernos como fotitos que terminan armando como una linda historia. Y al mismo tiempo sí, en este caso, cuando vamos como quien dice escuchando esta lectura que nos hacen de la infancia de Amélie, ahí uno encuentra esa, bueno, justamente como tensión que hay entre la soledad que transita esa infancia, esa la soledad de Amélie, junto con una posibilidad que es la de enriquecer su mundo interno, a partir de que justamente ha tenido menos posibilidades de contacto con el mundo, no con el mundo externo físico, que ella tiene como una curiosidad apasionante, digamos, por la vida, sino una restricción en términos de la posibilidad del mundo externo social, con otros, con amigos, con chicos. Es muy, muy interesante, bueno, esa forma también como de describirlos a los personajes, la madre, el padre, y bueno, van apareciendo ahí esos personajes, pero esa forma como de describirlos a partir de lo que a cada uno de los personajes le agrada y le desagrada. Entonces, vieron, qué sé yo, que el padre que le agrada tal cosa, le agrada ordenar su caja de herramientas, le agrada sacar los papeles de las paredes, y a la madre le desagradan las manos mojadas y arrugadas. Y de nuevo esta lógica del pequeño detalle, pero que al mismo tiempo me parece que es como muy interesante porque quizás apunta a lo que efectivamente nos define muchas veces a nosotros como individualidades únicas, es decir, como aquellas cosas, o aquellas locuras o aquellas rarezas que cada uno de nosotros portamos y que son los que en algún punto a cada uno de nosotros también nos terminan, como quien dice, singularizando. Es decir, la posibilidad de percibirnos también como lo que somos, es decir, como seres absolutamente singulares. Entonces, de repente, bueno, hay otro de los personajes que parece más adelante, vieron que dice, bueno, y él lo que le agrada es romper las bolsas esas con burbujitas. Y cuántos de nosotros por ahí no tan bien de niños o no tan niños hemos jugado con algunas de esas cosas y bueno, y son, digamos, rarezas en el sentido de singularidades.
lo que nos singulariza. Eh, bueno, entonces, ¿qué aparece en estas primeras escenas? Un relato de una infancia en donde la soledad, cierto tipo de soledad, digamos, es decir, la soledad que deviene por ahí de cierta imposibilidad de enlazarse con compañeros de la edad, y a partir en algún punto, ahí sí uno como que va descubriendo en ese relato breve de que está ligado a restricciones que ha construido ese propio grupo familiar. O sea, acá, sin hacer un juicio de valor sobre los padres, digamos, decir, está claro que en esta niña hay algo que es del orden de una imposibilidad de los padres de poder vincularse más cercanamente. Es decir, que se vayan dando, como quien dice, justamente las condiciones que quizás faciliten, entre comillas, que en la vida adulta la crisis, que yo digo, la tarea de poder vincularse más íntimamente, más profundamente con otros, pueda ser emprendida quizás con menores angustias o quizás con menores temores, ¿sí? En este caso, lo que uno empieza a percibir es que acá va a quedar algo en términos como de huella, de los modos de vincular, es decir, bueno, huellas que nos van a ayudar después a comprender el por qué en su juventud a Meli también le angustia tanto la posibilidad de un encuentro de mayor intimidad. De hecho, es como que es muy interesante esto de la construcción como media media paranoide que hace el padre. Cuando digo paranoide me refiero a que hace como una lectura muy persecutoria de un signo como el que él encontraba cuando ocultaba a la nena. Si uno quiere una escena como muy linda, es decir, bueno, el padre era muy frío, era muy distante, y una vez al mes hacía la revisión de la salud, porque era médico el padre. Entonces ese era un momento, decía, para Meli era un momento tan excitante, de tanta intimidad con este padre que se le acercaba, aunque fuese para ocultarle el corazón, y entonces el corazón que latía más fuerte. Y después otra escena que a mí me parece tan brillante también como la plantea, decir, bueno, fueron a prender un cirio para tener un hermanito, pidieron al cielo un niñito y el cielo les mandó una turista suicida y la madre muere, y a los 6 años ya Meli está sin madre y con el padre distante. Y hay una frase en esa primera presentación que dice, rebotando entre la impaciencia de la madre, que tiene características medias exigentes, en medio de la madre y la distancia glaciar del padre, allí iba Amélie intentando inventar un mundo, construir un mundo con su imaginación, que en algún punto es lo que todos hacemos en nuestras infancias, este interjuego entre un mundo personal que vamos construyendo y que nosotros vamos poblando, y también un mundo de relaciones interpersonales. Pero que yo digo, la película de Amélie quizás tenga esa fuerza de poder hacernos pensar que todos nosotros en nuestras infancias, el hecho de irnos constituyendo en sujetos psíquicos es también la condición de hacernos experimentar el sentimiento de también de por momentos de estar solo. Lo dice alguien que éramos 5 hermanos y aunque fuésemos siempre una patota, es decir, la infancia también son momentos en donde uno se descubre distinto a los demás, se descubre diferente y se descubre también solo. Es decir, descubre los sentimientos de soledad, o sea, descubre el estar separado de otros, se descubre en momentos en donde también son importantes los aburrimientos, en donde son importantes momentos en donde uno tenga que hacer, como quien dice, una construcción y una población mental con juegos, con sueños, con experiencias, bueno, todo lo que tiene que ver como con esa fase de la vida tan particular que es la de la infancia. Si uno podría decir, si la infancia de Amélie es sufrida, yo creo que no hay ninguna infancia que no tenga, digamos, como ciertas cualidades que nos van a ser significativas para todos y cada uno de nosotros, digamos. Creo que es una infancia en donde ha habido menos relaciones sociales, y eso evidentemente dejará huellas como para que uno a lo largo de la vida efectivamente tenga más facilidades
algunas cosas o más restricciones para algunas cosas, según un poco las huellas esas tempranas. Pero en ella está quedando también un recurso que es muy interesante, y que no necesariamente todos desarrollamos con facilidad, que es la de poder hacer usos como muy creativos de los momentos de soledad. ¿Se comprende? Es decir, la de poder hacer uso, la de poder hacer cuestiones muy creativas, muy interesantes en los momentos en los que uno esté solo. De hecho, después yo, cuando lleguemos a llamar en gran medida un requisito quizás para que uno pueda establecer relaciones amorosas interesantes con otros es que uno también puede estar solo. Es decir, de que si uno puede estar solo y bien, en algún punto eso tal vez sea un buen indicador de que uno también va a poder estar con otros y bien, pero no tanto en vínculos en donde quizás el otro tenga que cumplir, como quien dice, funciones de obturar algunos aspectos del sí mismo que en algún punto están más ligados a esto que yo digo que son como las experiencias más singulares de soledad, cuestiones como más existenciales en donde en realidad nunca va a haber ningún otro que lo pueda cubrir completamente. Me vuelvo un poquito a la película, pero si uno hipotetizar un poco qué tipo de relación es el que había entre los padres de Amélie tras la muerte de la madre, lo que uno empieza a percibir es que en esa relación amorosa había aspectos que eran quizás de mucha codependencia entre los personajes, pero codependencia en términos también de simbiosis como pareja. Es decir, que cuando vemos que fallece la madre de Amélie, este padre empieza todo un tránsito de un duelo absolutamente patológico. ¿Qué quiere decir con un duelo patológico? Es decir, una imposibilidad absoluta de volver a conectar con la vida. Entonces ahí nosotros ya pensamos, bueno, acá hay algo del orden de la dificultad amorosa en este personaje y de algo que estaba puesto en su mujer, que cuando muere la mujer también en realidad están muriendo partes de él. Y entonces en alguna medida una dificultad muy grande para poder tener experiencias más gozosas, más de disfrute, digamos, como quien dice, de la existencia, y una cuestión como entonces de un duelo que empobrece completamente su propia vida, con las consecuencias también, en el caso de este padre, de que también ese empobrecimiento que él va a tener personal también va a ser empobrecedor de la vida de su pequeña, digamos, de Amélie. Bueno, eso es más o menos el arranque de la película. Es decir, tenemos como esas escenas de la infancia de Amélie, con esas sucesivas duelos, con esas sucesivas pérdidas, con otra escenita que también es de la infancia, vieron, de ese, qué sé yo, del pececito, que era como su objeto animado más cercano, poblando la soledad, y al final en algún punto esa mascota no era un producto de la imaginación, sino que era realmente un ser vivo. Ahí es cuando uno también va a recordar qué significativas eran todas nuestras mascotas o todos los en nuestras infancias. Bueno, entonces no era producto de la imaginación, pero parece que esto que no era producto de la imaginación en este pececito ya para los padres era un poco excesivo. Trabaja bien la película la idea de que para estos padres la vitalidad de esta niña, para ellos es un problema. Para ellos es un exceso. Para ellos es algo medio como indomeñable. Para ellos es algo que más bien les rompe ciertas estructuras que se ve que ambos compartían férreamente, porque uno amaba ordenar su caja de herramientas, la otra amaba ordenar su ¿cómo se llama? Su cartera. Entonces todos esos como componentes que son un poquitino obsesivos, como de tratar de controlar la vida, probablemente es una personalidad en donde la vitalidad de un niño, bueno, los niños sanos desordenan. Los niños sanos desordenan. Los niños llenos de vida desordenan. Los chicos vienen y ponen justamente una cosa medio
de caos, de impulsos, de creatividad, de creación, de apertura. Entonces, bueno, el pececito, la muerte del pececito, el regalo de la cámara de fotos, por eso decía que lo fotográfico acá está como muy presente. Entonces ella sacando fotos, este vecino maldito que le hace creer que ella ha sido la causante de los accidentes, el pensamiento infantil que tiene la calidad, que tiene la cualidad justamente de que la fantasía o el pensamiento fantasioso tiene una potencia muy grande en nuestra infancia. Somos capaces de creer en Reyes Magos, en un camello. Bueno, tenemos una capacidad de dar por veracidad las palabras autorizadas de los adultos y de con nuestra fantasía poder construir esos mundos que se desapegan un poco de la realidad, pero que son muy gratos porque van en la dirección de nuestros deseos. Pero al mismo tiempo nos le muestran a esta niña también con su capacidad de defenderse de lo injusto y de este vecino. Bueno, pasa el tiempo. La metáfora del paso del tiempo ahí es con ese osito, que vieron que hay como una escena en donde se ve, dice, bueno, la niña, entonces el osito, ella termina macando un osito. Entonces hemos ido como haciendo ese tránsito hacia la soledad infantil, digamos, es decir, de los padres con esas restricciones, hasta el final la pérdida de la madre, el pececito, la pérdida del pececito, bueno, el osito, y el osito que queda ahí en un cantero y que se nos va, como quien dice, deshilachando. se nos va como desarmando, y de repente la promesa era que ella de grande iba a poder hacer su propia vida. Entonces ya nos la encontramos partiendo de la casa paterna, alejándose de la casa paterna, y ya tenemos la Amélie, que será nuestra joven atribulada por cuestiones del amor. Pero es una Amélie que la película se ha encargado de poder tal vez ayudarnos a entender que efectivamente cuando hablamos de cuestiones de amor en la vida adulta, nosotros ya cargamos como ciertas matrices que han sido constitutivas de nuestras relaciones, de nuestros vínculos con otros que han sido los primordiales, madre, padre, los cercanos. En el caso de ella, además, quizás con ese empobrecimiento de tal vez no haber tenido otros objetos de amor, porque si hubiera ido a la escuela tal vez también ya podía amar a las señoritas de primer grado, como casi todo el mundo hace también, de ir conociendo otros objetos de amor por fuera de la familia. Entonces digo, una vida como muy, muy encerrada, que nos ayuda a entender por qué ahora en la juventud va a tener también que enfrentar, como quien dice, esas dificultades, de los requerimientos adultos. Bueno, ahí alguien anotó algo que me parece muy interesante cuando Nidia dice: la fantasía y las escenas infantiles son encantadoras, las huellas serán el temor a no ser querida. Exactamente. Todas esas escenas, toda esa fotografía infantil a mí me encanta como está planteando la película. Y también creo que es un poquito la metáfora de cómo a nosotros también a cierta altura de la vida nuestra infancia se ha transformado en un relato, como acá en la película también nos hacen. Es decir, cada uno de nosotros en algún punto también podría narrar, como quien dice, un primer capítulo de la historia, en donde podríamos, como quien dice, poner justamente algunas escenitas significativas de las que acontecieron allí, y aparecerían también un poco caricaturizados nuestro padre, nuestra madre. Haríamos como una síntesis, podríamos hacer una síntesis. Yo creo que igual que a Amélie podríamos decir, bueno, a mi mamá le gustaba tal cosa, a mi papá y no le gustaba tal otra, a mi mamá no sé qué cosa, a mi papá tal otra, y seguro que poder como concatenar una serie de recuerdos y de fotografías de esa infancia, que obviamente a todos nos deja una huella. Es decir, Freud en ese sentido, el psicoanálisis, y no solamente huellas que sean patológicas como Freud descubría, sino huellas significativas para lo que vamos a hacer después a lo largo de nuestra historia. Huellas que no quiere decir que determinen o destinen inevitablemente caminos o trayectorias. No es que estemos destinados, porque nosotros seguimos vivos, seguimos eligiendo, seguimos optando, vamos reflexionando. Es decir, no estamos destinados, pero estamos marcados. Es decir, estamos direccionados, estamos
como con alguna cuestión del orden de ciertas marcas que van a condicionar, es decir, van a poner condiciones y que probablemente facilitarán o dificultarán también algunos tránsitos. Insisto, es lo que nos singulariza. En el caso de Meli no estamos ante una chica como muchas, digamos, decir, en donde habrá cosas que le van a ser más sencillas. Ella es muy creativa y va a tener como muchas virtudes, tal vez producto también de esos aspectos de su infancia, y quizás dificultades, restricciones, temores, angustias en lo que se va a poner en juego en los enlaces, en los vínculos. ¿Por qué? Y porque hay algo que a mí me gusta mucho decir, que es porque así como en la infancia deja huellas que van a permitir después reeditar algunas cosas, entonces si uno de repente en la infancia sí tuvo cierta como fortuna de tener, en vez de una cosa como muy distante con otras seres y con otras, y ha tenido posibilidades como de experimentar la cercanía, la confianza, el amor, la contención, el encuentro, y bueno, si todo eso se ha vivido en la infancia, entonces en la vida adulta algunas cuestiones son un poco más sencillas, porque en alguna medida uno podría decir, bueno, se empiezan como a reeditar algunas cuestiones del orden de lo relacional, se reeditan, ya se editaron en el pasado y ahora se vuelven a hacer nuevas ediciones. Entonces, bueno, si uno ya tuvo una historia edípica amorosa con el padre y todo lo demás, bueno, después en la vida adulta tal vez se reedita lo que es un amor en otro plano, en otra relación, en un nuevo vínculo, y no necesariamente sean cosas tan complejas. Pero si algunos aspectos no se editaron en la infancia, en la vida adulta no estamos reeditando, sino que justamente estamos como con el temor de ver cómo se logran o no la edición de algunas nuevas experiencias no conocidas como que, bueno, no conocidas como que su padre se acercara cariñosa y amorosamente a ella sin ningún tipo de frialdad emocional, y eso ella no lo conoce, y bueno, no lo conoce, es así. Entonces ahí es cuando digo, hay huellas que van a ir quedando. En ella no está la editada que una persona se acerque contenedoramente o afectivamente a ella. Eso no es una huella que haya quedado tan impresa. Es una huella que no se ha impreso. Entonces, ahí en ese relato infantil tenemos un poco las condiciones para entender también la vida adulta. Bueno, hola China, que me parece que no te había saludado. Qué lindo verte, dice. Amelie descubre que ayudando a la felicidad de los demás, también ella es más feliz. Bueno, bárbaro, seguimos avanzando. Porque ahí, en ese punto, es donde empieza a haber como toda una cuestión como de movimiento. Por lo pronto, a mí me parece que en la película ese movimiento que ella hace de poder salir del hogar es un primer movimiento muy importante, porque en algún punto nos habla de la fuerza que tiene ella también en dirección a lo sintónico, es decir, de poder no quedar enganchada, que sería otro de los riesgos posibles en el vínculo con un padre que está muy necesitado, digamos, tal vez de sostenes. Ahí podría haber como una cosa media de trampa si ella quedara, como quien dice, cuidando del padre constantemente. Y en algún punto digo, eso en ella hay una preocupación, no es que no haya una preocupación por el padre, pero hay una energía suficiente como para armar las maletas y alejarse del padre. Y que el padre se quede con el enano, y que se quede con el altar, y que se quede con la... Pero digo, en eso hay algún elemento que nos va dando la pauta de que en ella hay una fuerza sintónica que la va llevando, como quien dice, también en la dirección a un movimiento como de ampliación de su propia vida. Digo, es un movimiento muy salutógeno, porque está hablando de que hay un interés también como de cuidado del sí mismo, de preservación del sí mismo, con un componente muy compasivo hacia las otras personas, pero con una cosa que también tiene que ver como con cierta preservación, pero una preservación en donde todavía no hay espacio, no va a haber espacio ni va a haber facilidad para el ingreso de otros. Y en esas primeras escenitas que nos muestran, dice, bueno, ella tuvo algunos muchachos, no sé qué, pero no la convencieron. Entonces es como que nos la muestran que está en un momento de soledad, en el sentido de que ella está sin pareja.
Eh, entonces, ahí aparece, bueno, nos van apareciendo los otros personajes, digamos, de esta película, el lugar de trabajo, el de ella como camarera, ese lugar en donde ya aparecen montones de personas de distintas edades, en donde todas están atravesadas por las cuestiones del amor, desde el petizo Joseph que está ahí viendo a Gina y el encuentro que han tenido y el desencuentro y ahora los celos, y la dueña del bar, Susan, con su historia de amor también a cuestas y su renguera, y la otra compañera más hipocondríaca que atiende ahí en la parte de la cigarrería. Bueno, el filósofo y escritor este tan como nostálgico y tan apegado a los fracasos editoriales. Es decir, es como que nos pintan en ese bar un mundo de singularidades, todas atravesadas por cuestiones absolutamente universales humanas, ligadas a esto del amor, del desamor, los encuentros, los desencuentros, las singularidades de cada uno. Bueno, y ese es el lugar de Amélie, y al mismo tiempo después también nos muestran a Amélie en el contexto de su barrio, de su edificio, de las vecinas, los vecinos que tiene ahí, que van a ser todos como personajes como muy significativos. Si tuviéramos que ir como una escena en donde uno empieza a decir, bueno, acá empieza el movimiento hacia el mundo externo, es esa escena que en algún punto Olga, cuando decía descubre que hay algo muy grato en la felicidad del otro, ¿sí? Es esa escena en donde está la muerte presente, siempre está ese juego de la vida y de la muerte, es decir, está la muerte de Lady Di como escena que están transmitiendo en el ¿cómo se llama? En la tele. Entonces digo, bueno, esas son las cosas que no son casuales en la película, digamos. Esas son como las elecciones que este director hace como tan preciosamente. Es decir, es la muerte de Lady Di, es decir, es la muerte de la princesa. Es decir, en algún punto el amor está ligado a que cuando uno va pasando de la infancia a la vida adulta, esos momentos de pasaje en algún punto implica que mueran algunas cuestiones que sean del orden como de lo infantil y de lo fantasioso. Las cosas que despertaba Lady Di en términos de la imaginación para todos como modelo, como la cuestión de la belleza y la vida, es una construcción absolutamente idealizada de la vida, como quien dice, ¿no? Una cosa de muchísimas idealizaciones que en algún momento se han construido. Todo lo que nosotros fantaseamos con el término de la realeza, los reyes, las princesas, ¿sí? Entonces la vida adulta en algún punto implica también que puedan ir cayendo, que puedan ir muriendo, algunos aspectos medio fantasiados con respecto a la vida. Las princesas, ¿sí? Piensen ustedes cómo han sido educadas al día de hoy las princesas de Disney y todo lo demás, o la idea de los príncipes azules, o el príncipe que te va a despertar y no sé qué cosa y después vivir feliz para siempre. Bueno, pero la necesidad, como quien dice, de que mueran algunas fantasías infantiles para también poder acceder a un plano de mayor realismo amoroso. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Así que nosotros en nuestras vidas amorosas, y un poco a Amélie le está aconteciendo, todavía ella vive más el amor en historias de otros, en historias de la Lady Di, tal vez en películas, y ella todos los viernes le gustaba ir a ver películas y ver después las caras de las otras personas y no sé qué cosas así, pero parece que ella todavía está disfrutando mucho a partir de los otros, pero porque todavía hay como cierta imposibilidad de poder ser ella la que se empiece a transformar en un actor que pueda conectar con los otros, ¿sí? Es decir, en la polaridad esta que estamos trabajando, que es la de la intimidad o del aislamiento, la intimidad es como el polo que está atrayendo hacia la búsqueda del otro, pero al mismo tiempo el aislamiento es justamente esta cuestión de como quedar un poco más encerrado, y en ese sentido la fantasía o la ilusión puede transformarse también como en algo que defensivamente lo que esté justamente
restringiendo es la posibilidad del encuentro real con el otro, ¿sí? Entonces, en un punto digo, bueno, muere una fantasía, muere una fantasía, muere esto de la Lady Di, mueren cosas como fantasiosas, y en ese momento de impacto o de por lo menos algo que a ella realmente le está conmoviendo, se le cae la tapita que rueda, ¡tum! Y aparece esto que es el cofre de la infancia. Por eso yo digo cómo en la película se va trabajando esta idea de que lo que acontece ya en nuestra vida también guarda relación o también guarda vinculación con esas huellas que nuestra infancia ha dejado en nosotros. Porque cuando Olga dice, descubre que ayudando a la felicidad de los demás también ella es más feliz, y voy a leer los otros comentarios que aparecen acá. Dice, en su caso hay un apego inseguro dado por el desamor del padre y la ausencia de la madre. Todo habla de amor y desamor, y ella trata de unir, de hacer felices a los otros, proteger a los desvalidos. Bueno, Nidia, ese es un término técnico muy preciso. El apego de ella es inseguro, exactamente. Es decir, ella no ha tenido la posibilidad de experimentar esto que sería lo que desencadena en ella la idea del amor, de un apego seguro, como quien dice. Es decir, ella no lo ha tenido. Y volviendo a esta idea de que descubre la felicidad de los otros, de ayudar de la felicidad del otro, ahí es cuando yo digo que la vida siempre da posibilidades vicariantes. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando ella encuentra ese tesoro que considera ella que le gustan los detalles, y que encuentra esa cajita con la bicicleta, con la foto, con no sé qué cosa, algo que un niño ha escondido hace no sé cuántos años ahí, dice, a ella le cambia la vida ese día, no sé qué, porque comprendió que un sentido que tenía su vida ahora iba a ser encontrar el dueño de este tesoro para poder entregarle, etcétera, etcétera. Pero ahí es donde yo me pregunto, este acto que está haciendo, que tiene que ver, que además tiene como un movimiento de duda, porque no es que lo haga directamente, sino que hay una escena en donde después ella está con el padre, y entonces justo es la escena en donde el padre está poniendo el enano este famoso de la película en el altar de la madre, de una forma en donde también se vuelve a descubrir la ambivalencia que había en ese vínculo entre ese padre y esa madre, porque dice, ay, cómo extraño a tu madre, no sé qué, el altar, las cenizas, todo lo que hace ahí como de una cosa de fijeza y de empobrecimiento notable en este señor. Y decía, a tu madre no lo toleraba el enano, no le gustaba para nada, y le pone justo el enano ahí en el altar en el altar materno. Entonces digo, toda la ambigüedad de ese vínculo está como muy claramente desarrollada, pero en esa escena es como muy interesante, porque ahí es cuando Amélie le dice al padre esto, decía, ¿qué sentimiento tendrías vos si de repente te trajeran tu tesoro de la infancia, cosas que vos guardaste en una cajita, etcétera, etcétera? Y lo que contesta el padre es, bueno, obviamente que Amélie le está preguntando por sentimientos, entonces ya es un lenguaje que para este señor no, casi que es una lengua que no conoce. Entonces lo que el padre responde es, no, pero yo al enano no lo tenía desde la infancia. Es decir, constantemente está ese juego de que el padre no la registra a la hija. Entonces un poco es Amélie la que tiene que tomar como esa decisión de pensar, porque Amélie le dice al padre, ¿sentirías tristeza, sentirías alegría, sentirías nostalgia? Amélie le está dando algo, como quien dice, en términos como de reflexión, de qué tiene que ver, cómo le va a impactar a una persona de 50 y pico de años reencontrarse con su pasado, reencontrarse con la infancia. Entonces, cuando, bueno, vieron que después viene esa escena, hace la búsqueda del señor. Acá viene viene una parte de la película que es como larga en esto de, bueno, cómo llegar a encontrar al dueño de este tesoro, el señor Brodotó o el señor Brotodó o no sé qué, bueno, y todas esas confusiones, pero que ya es con esa meta, o que ya es con esa misión, que ella empieza a tener una cuestión como de el enlace con muchos otros. El enlace con la señora, la encargada del edificio, la señora Wallace, que nos contará su propia historia de amor y de desamor.
y a partir de ella con el señor Collignon y Lucien, y entonces ahí también una historia que en ese caso ya tiene mucho más que ver con los vínculos de sometimiento, los vínculos de maltrato que estaban tan presentes entre esos personajes. De ahí también la cuestión de poder conectar con la madre, el padre del señor Collignon, pero después volver al edificio y entonces este otro señor que es el señor que le decían de vidrio, de cuerpo de vidrio, fragilidad de no sé qué cosa, no me voy a acordar el nombre del personaje ahí, pero digamos, a partir de esa meta que ella se había puesto, decir, bueno, devuelvo esto que tiene que ver con la infancia de este señor, es como que también todo este movimiento de ir conectando con otro montón de vecinos, de personas, de seguir perdiendo la ingenuidad constantemente, porque primero busca un tal Brotodó y busca tres, entonces vieron que aparece un muchacho joven y este no puede ser por la edad, después aparece una mujer con toda una cosa de insinuación sexual y que le invita a pasar y que ella se queda ahí también como otra pérdida de sus ingenuidades con las cuales pensaba las cosas, y otro fulano que es cajón de muerto, dice, ay, llegó tarde para el señor Brotodó, no sé. Entonces la sexualidad, la muerte, todo el tiempo están apareciendo, todo el tiempo van, como quien dice, apareciendo, y el vecino que finalmente dice, no, te equivocaste y estás buscando mal, en realidad el apellido era tal o cual. Hace toda la movida de poder que llegue a manos del señor Brotodó este recuerdo infantil, y es una escena muy linda porque uno lo ve cómo se emociona el señor, pero ahí es donde yo insisto en algo que me parece que es interesante, que es cuando ella ya tomó esta decisión de ser una buena samaritana, como dice ella, es decir, de hacer este acto que ella siente que puede ser como causante de algo muy importante con el otro, que puede ser algo muy trascendente con el otro, y es obvio porque es un acto de amor, es un acto muy amoroso el que ella está haciendo, el encontrar un elemento que ella percibe que puede ser muy significativo, que puede ser muy valioso, y hacer todo ese esfuerzo que hace, porque es un esfuerzo, todo ese esfuerzo que hace para que se produzca, como quien dice, ese acontecimiento que obviamente va a trascender en la vida del otro señor. Ahí es cuando yo me pregunto, o les pregunto también a ustedes, ¿la infancia de quién está reparando en ese acto? Es decir, ¿solamente está reparando la infancia del señor Brotodó? O tal vez también en ese mismo acto ella está haciendo cosas que tienen que ver con el orden de reparar su propia infancia. ¿Se comprende? Es decir, cómo en realidad los movimientos que uno podría decir son movimientos altruistas, porque están muy ligados al otro, son también movimientos, no voy a usar la palabra egoístas porque suenan moralmente incorrectos, no sé si se comprende, sino que son también movimientos en donde nosotros mismos estamos profundamente implicados. Es decir, el descubrir la felicidad de ayudar al otro está ligado en la necesidad que está teniendo ella de ayudarme en la ayuda que yo hago al otro. ¿Sí? De ayudarme en la ayuda que yo también estoy haciendo al otro. De repararme en las reparaciones que estoy haciendo con los otros. Y digo, y esa es una cosa muy linda que da la vida, que es justamente esa. Es decir, de que vicariamente hay muchos aspectos de uno mismo que justamente había un autor, Eric Fromm, que decía algo muy lindo, pero que decía algo así como que cuando uno tiene la posibilidad de empezar a establecer relaciones amorosas con las demás personas, cuando uno es capaz de vincularse con las otras personas como personalidades totales, el maestro aprende de los alumnos, el médico se cura con sus pacientes, es decir, se empieza a producir algo que es del orden como de una retroalimentación muy grande. Y ella en algún punto está haciendo un acto muy amoroso para con alguien, reparando algo que tiene que ver con la infancia del otro y reparando algo que tiene que ver con su propia infancia. Al mismo tiempo, todavía en ella, con algo que va a estar muy presente en la película, que es poder pensar en el otro, poder pensar en la felicidad del otro y actuar en dirección también al deseo, la necesidad o el bienestar del otro, pero con un enorme temor todavía,
con un enorme temor a un grado de implicación más importante. Se comprende, a un grado de implicación mayor. ¿Sí? Esa es un poco la idea del temor a la intimidad, básicamente. Es decir, entonces ella le puede devolver la cajita, pero por teléfono y que no sepan que fue ella. Es decir, está esta como cosa media compleja que si ella preferiría ser invisible. Preferiría ser invisible. ¿Y por qué preferir ser invisible? Es muy difícil, es muy duro ser invisible. No me acuerdo, había un autor que decía, cuando uno es niño es hermoso jugar a las escondidas, pero es terrible que no te encuentren, digamos. Entonces uno juega a las escondidas, pero es hermoso que alguien te encuentre. ¿Por qué? Porque quiere decir que alguien te está buscando. Es decir, que te están buscando. Entonces, esta necesidad que todavía ella en algún punto va demostrando de ser invisible, es decir, de querer vincularse, pero al mismo tiempo querer vincularse, pero querer ser invisible, quizás nos está dando la pauta de que todavía concentrar la mirada de otro podría llegar a ser algo todavía demasiado amenazante, todavía demasiado difícil de soportar, difícil de poder sostener, la mirada del otro, o poder sostener algún afecto que el otro empiece a querer demostrarle. ¿Por qué? Porque no es un idioma que ella pueda hablar con facilidad. La lengua materna y la lengua paterna que tuvo no fue un idioma en donde las emociones se pudieron desarrollar con tanta facilidad. Entonces ella en algún punto ahora las va a ir desarrollando, pero como por pasitos sucesivos. Entonces muy compasivamente se puede acercar con los otros, pero ella en algún punto tiene que mantener su invisibilidad. Y esa primera escenita es un poco la que desencadena todas esas otras historias en donde ella en algún punto va a cumplir ese rol. Desde lo invisible, hacer cosas muy amorosas, hacer cosas como muy reparadoras en otros. Cuestiones del orden de la justicia o la injusticia, es decir, todo eso es la lógica que hay en las escenas con el señor Collignon, que maltrata tanto al muchacho Lucien. Entonces en algún punto ella, poniéndose en un rol justiciero, vieron que se disfraza del zorro, otra fantasía infantil, pero fantasía con la que ella también juega. Entonces hace todas esas maldades, como quien dice, en la casa para digamos, como quien dice, para castigarlo al señor Collignon por los maltratos que le propina a Lucien. Pero insisto en algo, digamos, siempre desde la invisibilidad. Así actúa con Collignon, así actúa con Magdalene Wallace. Ha escuchado su historia de amor, ha escuchado su historia de desamor, y después cuando surge esto de las cartas estas perdidas en el Mont Blanc, esto de robar las cartas y de rearmar y de rearticular entonces una carta que le permita a esta mujer redefinir completamente algo que tiene que ver como con su historia amorosa. Ahí de nuevo digo, ¿está reparando solamente cosas de la señora Wallace o tal vez también ya está aspirando a que pueda producirse algún tipo de reparación de esa naturaleza en lo que el padre, tanto este padre como esta señora Wallace, dos fulanos atrapados, como quien dice, serían como los personajes que nos muestran el que han quedado, como quien dice, atrapados a partir de objetos que han perdido, pero que han seguido teniendo una presencia psicológica defensiva para que ellos en algún punto no se den la posibilidad o no tengan la posibilidad, no se autoricen a otro tipo de experiencias vitales, que no sea esa cosa como gozosa pero dolorosa, no gozosa en términos de bienestar, sino dolorosa del rememorar continuo del objeto de amor que no fue, ¿sí? Del objeto de amor que se perdió, del objeto de amor que falló, y quedar solamente en la dimensión del polo del aislamiento. ¿Se comprende? Es decir, porque estamos hablando de una crisis, la intimidad versus el aislamiento,
que arranca, como que eso, que se inicia en la vida adulta, digamos así, pero que es una cuestión crítica que nos atraviesa a lo largo de toda nuestra existencia. ¿Sí? Es decir, a lo largo después de toda nuestra vida va a seguir siendo una cuestión crítica esta cuestión de cómo es el enlace, cómo es la relación con el otro. Y tanto el padre como Madame Wallace en algún punto están ahí estancados con objetos fallecidos, como quien dice, objetos que no están, pero que en sus mentes en algún punto se han transformado como en objetos que regulan al equilibrio psíquico, pero lo regulan desde una posición que es el aislamiento emocional de estos personajes, con la posibilidad de conectarse más con la vida. La señora Wallace, hay una escenita en donde vieron que se cruza con Lucien, y Lucien es un pibe joven, amoroso, vital, con una tendencia a estar en una posición a veces más bien masoquista, pero que vieron que cuando le dicen, ¿cómo anda señora Wallace? Sí, ¿qué querés que te diga? No sé, dice, no, usted tiene que decir que bien y que la vida es bella. Y yo no sé si es que, yo creo que la vida es compleja. Yo creo que, como dice Rosa Montero, una escritora española, la vida es bella, pero duele. Entonces, yo creo que hay que llegar como poder hacer una lectura que sea una buena síntesis de las complejidades que tiene la vida. Creo que evidentemente que hay mucho de uno en qué lectura hacemos nosotros de la existencia. Si de repente uno está muy convencido de que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 503, en el 2000 también, bueno, si yo tengo el convencimiento de que el mundo fue y será una porquería, tal vez hay cosas que yo esté proyectando y que sean mías y no solamente del mundo. O tal vez también pueda haber una cosa un poco excesiva y desapegada de una lectura más realista del mundo, si solo creo que la vida es bella, como el de la película de La vida es bella, digamos, es decir, de ese señor que hace tantas fantasías para cuidarlo al hijo. Pero la vida es bella, pero duele, y poder percibir esas como contradicciones tal vez sea hasta una expresión también de la madurez. La señora Wallace o el padre de Amélie están más bien atrapados en una posición que nosotros diríamos es la nostalgia. Nostalgia. ¿Por qué? Y porque se duele el objeto perdido. Pero hay como una cosa de anclaje en el pasado. Y hay una cosa entonces de no poder disfrutar, de poder conectarse más con el aquí ahora, con el presente. A ver. Porque no he leído hace mucho. Ayudando al prójimo nos ayudamos a nosotros mismos, bueno, lo que veníamos charlando, y todos sus movimientos son para invisibilizarse, pone Ana María López, exactamente lo que también veníamos, como quien dice, comentando, es decir, que esa invisibilización en algún punto sería como eso, es decir, la cuestión del aislamiento, es como lo que te reasegura no entrar en el riesgo de ser observado, de ser mirado. Era gran observadora en la soledad de su infancia y él se la hace muy conocedora de la necesidad de afecto de otros. Sí. Es tan bella esta película, dice Miriam Inés. Sí, a mí me parece que es una película bellísima. A mí me parece que es una película bellísima. Entonces digo, ella es muy observadora, es muy amorosa para mi gusto, efectivamente, para con los otros. Ahí es cuando ella también, después que ella hizo este como acto tan reparador con el señor y ella, hay como otra escenita en donde ella va caminando y que la película dice, se sentía en armonía, se sentía en plenitud absoluta con la existencia, había encontrado un sentido para la vida que tenía que ver con esto, con los otros, etcétera, etcétera. Pero en la misma escena a la noche, ella está fantaseando con su propia. Entonces fíjense, pues murió muy joven esta mujer que va a ser recordada por todo el mundo por esta cosa tan amorosa, tan cariñosa, tan no sé qué, tan no sé qué. Entonces ahí es cuando uno va empezando a percibir la paradoja en la que está atrapada. Es decir, porque los actos altruistas son actos que están muy ligados a esto que ella está fantaseando, que es del orden del reconocimiento de mucha gente. Y al mismo tiempo hay una como búsqueda de invisibilidad. Digo, está atrapada en una paradoja. ¿Quiere o no quiere? O sea, ¿quiere el reconocimiento o no quiere el reconocimiento? Porque si no quiere el reconocimiento, entonces ¿por qué ahora ella está fantaseando su funeral y todo un mundo llorándola y no sé qué cosa? Entonces está atrapada en una paradoja.
Y en realidad la pregunta de si quiere o no quiere, la respuesta es compleja, porque nosotros los seres humanos somos complejos. Entonces es como en esto de la intimidad. Cuando de repente yo recuerdo las primeras fiestas a las que tal vez uno sale y de repente es las primeras veces que uno está tratando de ver si invita a alguien o no, si que el baile, que alguien te guste, que de repente vas a decir, ay, cómo no me mira, y de repente querés que te mire, y cuando por ahí alguien te mira y todavía uno está tan inseguro que mira para otro lado y se hace el indiferente. Entonces digo, pero ¿cómo? ¿Querías que te miren o no querías que te miren? Entonces, ahí es cuando hay momentos de la vida en donde uno sí, estamos atrapados en lo paradójico. Porque uno podría decir, mira, hay partes de mí que quieren y hay partes de mí que temen. Entonces estamos atrapados en esa como cosa contradictoria y paradójica. Y es que se trata de que efectivamente cuando nosotros estamos en relaciones humanas, en vínculos de amor, la lógica no es suficiente. La lógica no alcanza. No nos sirve una margarita y solamente la opción polar. Me quiere o no me quiere, me quiere o no me quiere, me quiere o no me quiere. No, no alcanza. Porque lo que pasa en un vínculo, lo que pasa en una relación siempre es algo de una muchísima mayor complejidad emocional y pliegues que, que esta torpeza lógica. ¿Se comprende? Es decir, uno podría pensar en el padre de Amélie. ¿La quería o no la quería la mujer? La quería y no la quería. Es decir, están todos los elementos en juego. Es decir, porque es un vínculo. Entonces es algo mucho más complejo que amor u odio. Es decir, es una combinatoria. Es cosas que en donde va a haber ambivalencias. Es cosas en donde van a haber necesidades. Es cosas en donde va a haber cosas históricas que ni conoceremos. Es algo que no se responde con la respuesta lógica solamente del sí o del no. Entonces estamos siempre en terrenos de paradojas, de contradicciones, estamos siempre en ese terreno cuando hablamos de los vínculos. Entonces Amélie en algún punto, está en esta paradoja de que la invisibilidad pareciera ser su apetencia o su deseo, y al mismo tiempo en sus fantasías es el reconocimiento del otro. Y esa es la cuestión crítica, de que el amor en algún punto nos pone en esa posición compleja de que estamos en la búsqueda de, pero estamos con el temor de. Es decir, querríamos un amor, pero no querríamos que nos lastimen. Querríamos el encuentro, pero no queremos en algún punto, no queremos riesgo. En algún punto pasa por ahí. Eso sería como una cuestión que define bastante sencilla. Es decir, querríamos todos los beneficios del amor sin ningún tipo de riesgo. Querríamos un apego seguro. Querríamos la seguridad. Y bueno, y eso no está asegurado. Aseguro se lo llevaron preso. Entonces, la seguridad no es algo que en ningún vínculo nada está asegurado. En una relación vincular no hay nada que nos pueda asegurar exactamente cómo saldrán las cosas. El amor es algo que escapa en algún punto también a nuestro control. ¿Por qué? Y porque ya es un proyecto colectivo. No depende solamente de uno. Entonces cuando ya hablamos de vínculos, de relaciones, esto ya empieza a ser un proyecto colectivo, y como todo proyecto colectivo, esto ya no solamente depende de mí. También va a depender de otros, va a depender de qué construcción se puede llegar a hacer en dirección a trascender el yo para la construcción de un nosotros. Y en ese punto ya es un proyecto colectivo, ya no solamente está en nuestras manos, ya no solamente está bajo nuestro control, y eso siempre implica entonces lanzarse, como quien dice, al riesgo, lanzarse a la incertidumbre, al no saber, lanzarse a lo que inevitablemente también va a generar algún tipo de descubrimientos de algunos otros tipos de sufrimientos, porque de la mano del amor siempre viene algún tipo de dolor también. Pero es un dolor de distinta naturaleza a tal vez el dolor solamente del aislamiento. Uno podría pensar, y vuelvo a los personajes del bar,
que quizás Susan es la representante de alguien que amando sufrió del desencuentro, como quien dice, y entonces ahí está la marca que dejó el amor, la marca que ahora a modo de cicatriz ella también ostenta y que explica y que da cuenta, como quien dice, de su renguera. Pero al mismo tiempo uno podría decir, bueno, ella va a tener que hacer el trabajo de ver cómo integra en su historia de vida que ella es lo que es también por ese desencuentro amoroso, y de repente Georgette es el personaje de la cigarrera, en donde su sufrimiento pasa tal vez por que tampoco nunca hubo ni siquiera ningún tipo de riesgo, ni ningún tipo de historia que la singularice, y en ella tal vez sí hay una cosa mucho más clara de encerramiento en sí misma y en sus padecimientos, y una dificultad por lo tanto gigantesca de poder permitirse algún tipo de enlace. Entonces, bueno, la paradoja de la invisibilidad, pero invisible, pero parece que también deseando ser recordada. Entonces todas estas estrategias de la felicidad ligada en otros, o el padre, para mí es brillante lo que hace con el padre, y esto del enano, y al mismo tiempo ahí yo creo que también hay como todo un juego, de símbolos, digamos, es decir, este enano, este objeto al cual está tan férreamente apegado el padre, digamos, es decir, como en algún punto también es un objeto con toda una forma fálica, dirían los psicoanalistas, que parece que es también algo que Amélie necesita tomar algún tipo de fuerza de estos objetos primeros que ha tenido, tomar algún tipo de fuerza, y ahí empieza a hacerse como un proceso de desplazamiento, porque cuando ella ha podido sacar algo de este padre, algún objeto de este padre, para quedárselo ella, en ese mismo momento en donde ella puede hacer este como movimiento con el padre, es que aparece Nino en escena. ¿Se comprende? Es decir, en el momento en que ella también puede hacer un movimiento con su padre, un movimiento que va a tener que ver como con una transformación emocional significativa, es donde también aparece Nino en la escena y en la vida de Amélie. Y se cruzan una primera vez, y es una primera mirada, y en ese primer entrecruzamiento y en esa primera mirada ya empieza a producirse lo que va a ser la historia de la intimidad de Amélie. Historia en donde desde ese cruce de miradas va a empezar a ver de nuevo este juego de los elementos, ¿sí? Es decir, ¿cuáles son esos elementos? Digo, bueno, el enano por un lado, que es el elemento paterno, y el fulano que ha perdido su valija. Entonces vieron que hay como esa escena en donde se cruzan, entonces el fulano sale corriendo porque quiere encontrar al pelado de la foto, no sé qué cosa, y Amélie ya lo busca como con cierto interés, y se queda entonces ella como con los dos objetos, el objeto paterno y ahora el objeto de Nino, que es este álbum. Entonces ahí uno empieza a ver cómo es esto, es decir, la cuestión de las pasiones que movían a estos personajes. Al padre apasionado por el enano, qué sé yo, al Nino apasionado por su álbum fotográfico, y ahora ella puesta en ese lugar con esos dos objetos que en algún punto también nos van a empezar a dar como quien dice, comprensión de que, bueno, nosotros también hemos sido el objeto de algún tipo de pasión vincular de alguien. A su manera, Amélie ha sido la hija de este padre. A su manera, ese padre también la ha amado. A su manera, bueno, ha sido las huellas. Bueno, a su manera también después vendrá la forma de vincularse Nino con ella. Pero ahí está ella con los dos objetos haciendo este como movimiento de lo endogámico, pasaje, que está representado ahora por Nino. Y ella ahí teniendo esos como dos objetos, y ella empezando también como a convertirse después, con todo el juego que ella hace, en el objeto de interés del otro. ¿Sí?
Esta película es muy interesante, digo, porque lo que hace, digo, es muy, habla de la salud psíquica. A ver, me detengo un poquito. Ana María López dice que bueno lo de decir de un proyecto colectivo. O sea, a mí me encanta esa definición que inventé del amor. Es un proyecto colectivo. Para que no nos caigamos después solamente las culpas en uno mismo si las cosas no funcionan bien. O que no las proyectemos solamente en el otro cuando las cosas no andan bien. También es decir, el amor hay que entenderlo como lo que es un proyecto colectivo, aunque la colectividad sea reducida, porque cuando es una pareja tal vez somos dos, pero es un proyecto colectivo, porque dos ya es colectividad. Sería cuestión de arriesgarse a lo desconocido sabiendo que nada es seguro, pero intentar un cambio en la vida. Sí, está puesto en eso. Es decir, porque el amor en definitiva siempre es un salto al riesgo, es un salto al vacío. Pero me quedo en esto, que es que el objeto paterno, es decir, el enano, y después el álbum de fotos, que ya sería como objeto de la pasión de este otro fulano, y ella ahí, digo, en ella es como que hay todo un movimiento muy salutógeno, porque ella no se queda a intentar solamente ser el objeto paterno, como quien dice, es decir, no se queda solamente en esto de cuidar del padre, sino que hay en ella una búsqueda de un otro, que no es el padre, ¿sí? Y de Nino. Entonces digo, en algún punto ahí es cuando digo, estamos en el proceso tan salutógeno de ella de ir haciendo un movimiento en sus objetos internos y de poder justamente ir desprendiéndose cada vez más del padre, que a ella en algún punto también ese desprendimiento puede ser difícil porque es abandonarlo al padre. Sí, pero ella tiene como claridad de decir, bueno, viejo, o sea, vos tenés que hacer tu vida. Y la estrategia es, bueno, para que hagas tu vida, anda a buscar al enano por el mundo, como quien dice, y lo manda de paseo al enano. Es tan gracioso, esas escenas me parecen tan divertidas. Y por otro lado, ahí sí, toda la estrategia que ella va a hacer, tan temerosa pero tan anhelante de poder acercarse a este muchacho que a ella le genera, como en alguna de las escenas lo vemos, que el corazón agita con fuerza, como le agitaba con fuerza con el padre en su momento, que el corazón le agite con fuerza y que entonces también anhele algo que tal vez sea del orden de la intimidad cuando este otro te hace agitar el corazón con fuerza. Porque acá hay algo que es complicado, pero hay que entenderlo. Es decir, esta niñita, a ese padre tan tan triste o tan desvitalizado, pero esa niñita, a ese padre lo amaba. Uno cuando es niño está condenado a amar a los objetos que tenemos. Una vez el André Urrutia me decía, ay, ¿cómo anda tu nena? Mi nena de 5 años, que la verdad que por ahí la veo y pienso en Amelie también, en esta época de pandemia que le tocaba estar tan lejos por ahí de la vida social y de los amiguitos y por ahí mucha vida es fantasiosa ahora, porque no hay tanta posibilidad de encontrarse concretamente con otro niño. Y por ahí me acuerdo que la Andrés dice, ay, ¿cómo anda tu nena? Y ahí le digo, estamos completamente enamorados. Sí, me dice, tu hija condenada. Y sí, le digo, está condenada a amar, porque es así, es la posición de los hijos, están condenados a amar a los padres, sean los chalados que sean los padres. Yo siempre digo, bueno, yo por lo menos a mi hija ya le pedí perdón, le digo, haré lo que pueda, hijita. Todos los padres hacemos lo que podemos y después, bueno, cuando sea adulta, que busque sus propios objetos de amor. Entonces digo, en Amélie va a estar esa búsqueda. Y está muy presente. El padre de la infancia también le hacía estallar el corazón. Ahora el que le acelera el corazón es Nino. Pero se reedita así la cuestión de que es un lenguaje que no conoce con claridad y que todos lo desconocemos también en la vida adulta, digamos. Decir, pero la cuestión es en qué medida nos vamos a animar a explorarlo. Y en ella ahí es donde vemos que hay un temor para poder explorarlo. Y hay todo un montón de escenas donde vamos a ir viendo que esa búsqueda progresiva del encuentro con Nino es siempre temerosa. Es siempre temerosa.
El personaje que ahora va a cumplir como un rol de ser quien la va a ir acompañando en ese proceso es el señor Dufayel, el vecino. ¿Sí? Entonces vieron que el señor Dufayel primero comparten la pintura, entonces muy proyectivamente dicen, esta chica del centro de la escena, de la pintura de Renoir, la que está tomando, dice, siempre me cuesta porque las miradas y no logro entender bien cuál es la mirada de esta chica, le tiraba un poco la lengua para ver qué proyectaba Amélie, y Amélie dice, bueno, tal vez es una chica que no es como el resto. Tal vez una chica diferente, tal vez no tiene tantos intereses, y después ya en alguna de las otras escenas dice, bueno, es una chica que tal vez está pensando en un muchacho. y entonces es como que el señor Dufayel va a ser justamente el que le va a ir acompañando, a veces con términos muy crudos, cuando dice, me parece que esta chica de chica no tuvo amiguita y estuvo muy sola y no sé qué y no sé cuál, me parece que esta chica tiene miedo y no sé qué. Entonces le va a ir acompañando en ese paulatino proceso de que Amélie en algún punto después pueda correr el riesgo. Ella lo que sí hace, para mi gusto, muy bueno, que es un poco la dialéctica del amor, siempre decir, bueno, seduce, va generando cosas del orden de generar algo de la atracción en el otro. Vieron que la devolución que ella hace del maletín es esa como tan ingeniosa de que él termina en la punta del Sagrado Corazón. En la punta del Sagrado Corazón. Porque estamos hablando del amor y aparece el Sagrado Corazón y aparece algo que está como muy claro, que es que estamos en algo que no tiene que ver solo con la sexualidad. De hecho, la sexualidad es algo que por ahí puede ser fácil de encarar o fácil de experimentar, pero vivido con la distancia o la invisibilidad prototípica que ella cuenta. Porque vieron que una de las primeras escenas dice, bueno, ella probó con algunos muchachos y se desilusionó completamente. Y se ve esa como escena en donde ella está teniendo sexo, pero en donde uno puede decir no está teniendo sexo. Es decir, hay alguien que está teniendo sexo con ella y ella no está ahí, porque evidentemente que ahí es donde se puede percibir unos grandes desencuentros entre lo que es la necesidad de intimidad, que es lo que ella está buscando, la necesidad de intimidad, la intimidad con el otro y la sexualidad. Y en la película también se hace como todo ese juego porque se la muestra bien disociada. O sea, Nino, ¿dónde trabaja? En un sex shop. Sexualidad. Sexualidad pornográfica, sexualidad en toda su dimensión del placer que el cuerpo nos genera, pero ella no está buscando eso. Ella no está necesitando eso, digamos. Es decir, la película y el eje en ella es la intimidad amorosa. Incluso entonces la sexualidad es algo que quizás en ella está tal vez siendo un elemento defensivo más. Ella es muy dulce e inocente, dice, pero tímidamente va tomando decisiones. Entonces ahí está como el componente está como el componente de que, digamos, ella no es ingenua en la dimensión de la sexualidad. No es que no pueda entrar al sex shops a buscarlo y todo lo demás. No es ingenua en la dimensión de la sexualidad. Pero digo, la intimidad amorosa está ligada mucho más a cómo la dimensión de la ternura en el vínculo, es decir, como el otro componente del enlace del vínculo, es decir, cómo la ternura se integra junto también con la dimensión de la sexualidad. ¿Sí? Es decir, porque cuando ella fantasea, vieron que hay una escena en donde ella fantasea que está preparando una comida y de que le falta levadura, y entonces que ya Nino en su fantasía se ha transformado como en una pareja que baja a comprarle levadura y que vuelve, y en ese además hacen como el juego de que ella se está fantaseando que entonces está el ruido de la cocina porque entra Nino y hay un ruido real y de repente es el gato. Entonces ese juego en donde lo que ella está fantaseando, está claro que lo que ella está fantaseando es lo que está ligado a la intimidad. Ella está fantaseando ya la posibilidad de tener una relación íntima con un otro. No está fantaseando cuestiones solo de la sexualidad, como quien dice.
De hecho, digo, esa es la dimensión en donde no es tan ingenua, ni es tan inocente, sino que la he experimentado, pero también la he experimentado como con la desilusión que en general también produce la sexualidad desgajada de todo tipo es decir, cuando es un touch and go, como el de la película, digo, bueno, y cuando es un touch and go, decir, bueno, es un touch and go, y se acabó. O sea, efectivamente, el touch and go deja también, luego del touch and go, en el mismo sentimiento de soledad previo. Entonces, ahí es cuando nosotros vamos viendo que en la película sí, por momentos, se va acercando a lo angustiante de la crisis, que es cuando la soledad se transforma también en soledad angustiante por la imposibilidad con la cual ella se va descubriendo por momentos de poder acercarse al otro y de poder llegar como algo del orden del encuentro con un otro. Entonces ahí es cuando hay como una soledad que es muy lacerante. Es decir, la soledad devenida de un sentimiento de impotencia para poder conectar con el otro, aun cuando ella lo está anhelando. Sentimiento que en algún punto se resuelve en el final de la película cuando de la dimensión de la fantasía pasa a la dimensión de la realidad y suena el timbre y es el timbre real y es el timbre en donde está el otro y es de nuevo, es como de vuelta ese como jueguito, bueno, estar uno, estar el otro y cada uno del lado de la puerta y ella todavía no animarse, todavía no arriesgar, y el último empujoncito que le da el señor Dufayel con ese video del potro y, y, y en esta película, como es una película francesa, nos hemos perdido montones de detalles que uno por no saber francés seguro se nos han pasado, se nos han escapado, pero ella es Amélie Poulain y Poulain, busqué la traducción del apellido porque digo seguro que algún significado tiene, y es potro. Poulain en francés es potro. Sí, ella eso es ella, digamos, es decir, un potro, como quien dice, uno podría decir, está empezando a cabalgar la vida y está justo en el momento en como de pasar a enfrentar este gran desafío de la vida adulta que es el amor, como quien dice, la posibilidad de enlazarnos con otros. Y es eso, y un poco es eso ella, ese potrillo que está buscando que está buscando esta posibilidad, con miedo, con temor, y el señor Dufayel que en algún punto también le da ese como último empujoncito de decir, bueno, si no arriesgas, si uno no arriesga, tampoco hay posibilidades de descubrir cosas que la vida brinda y que están ligados al amor, pero no hay amor sin riesgo. Pero no hay amor sin riesgo. Y la película tiene como ese cierre como bello del final feliz, del encuentro, de los besos, del paseo ese en moto que ellos ya realizan, pero feliz no solamente en ella, sino feliz en muchos otros, como quien dice, es decir, feliz en este señor que nos mostraron, el señor Brodotó, que ahí lo vemos degustando ese placer que él tiene de comer pollito, pero con el nieto, o del padre tomándose ya un vuelo con el enano y por lo menos saliendo al mundo y no quedándose encerrado en su casa, o el señor Dufayel pintando un nuevo cuadro y con la apertura a nuevas tendencias artísticas, como quien dice. Entonces ese como final que es como muy esperanzador, muy feliz, porque en algún punto es el final en donde nos acercamos al polo más sintónico, al polo del amor, al polo de la intimidad, al polo de la posibilidad de que suframos en las relaciones con los otros, pero que suframos porque estamos cerca, de que suframos tal vez en los vínculos con los demás, pero también de gustar y de compartir y de acompañarse en la vida. Me encanta, dicen, me encanta, la película es preciosa. Ahora unos pasitos. Dice, al escuchar tu comentario me gusta mucho más la película, dice Olga Marsalini. Ana María López, ahorras unos pesitos para ayudarla a pagar su análisis. Qué lindo escuchar tu análisis lleno de profesionalismo. María Boaglio, ¡ay, María Boaglio! Hace tiempo. Beba, la Beba Vidal, me encanta. Beba, ella es muy dulce e inocente, pero tímidamente tomando decisiones.
Sí, yo quizás diría que no es tan inocente, afortunadamente. Norma Pelle, después de escuchar este análisis volveré a mirar la película con otra mirada. Muchas gracias. Ana María, ingenua e inocente pero no insensible. Sí, Teresa, qué bello este análisis Gastón. Bueno, gracias Teresa, hermoso análisis Gastón, gracias, la voy a terminar de ver. El final es feliz. Maite Laza, enriquecedor análisis. Bueno, estimada gente, me alegro que les haya gustado el análisis, me alegro que les haya gustado la película. Es una película que yo también analicé ahora con otros ojos muy distintos a los míos cuando la vi en el año 2001, porque son 20 años de distancia. Y ese es un poco también el desafío que uno siempre tiene en la vida, que van cambiando nuestros ojos y van cambiando nuestras miradas. Y quizás eso es una de las cosas más mágicas que también nos da el cine y nuestra vida. Es decir, de que uno constantemente puede ir haciendo, como quien dice, una relectura de uno mismo y de su propia historia. Y hay cosas en donde tal vez uno también puede ahora ir releyendo aspectos de nuestras propias historias vinculares. Es decir, quizás con el paso del tiempo uno también va descubriendo y va resignificando muchos aspectos del amor. La misma Amélie, vaya a saber cómo va a narrar su historia cuando tenga 40, cuando tenga 60 o cuando tenga 80 años. Porque podríamos después hacer una película de Amélie, de la relación con este personaje. Vaya a saber cómo sigue la vida, porque que comieron perdices y vivieron para siempre felices no es tan sencillito, digamos. Decir, habría que ver. En esta película nos narra todo lo que tiene que ver con el orden de la posibilidad de superar ciertos temores, de acercarse y de por lo menos intentar construir la intimidad amorosa con alguien, pero podríamos armar después otra película de Amélie 20 años después de vida matrimonial, por ejemplo, y surgirían otras temáticas seguro, pero uno nunca deja, como quien dice, también de depositar esperanzas en el amor. Uno nunca deja de depositarlas, es decir, uno nunca deja de depositarlas porque en algún punto es una de las cosas que a nosotros nos sostienen, los vínculos y los enlaces con otros, en donde podemos depositar algo del orden de la confianza o de la esperanza, que nos hacen ver el futuro. Esperanza nos hacen ver el futuro con mejores ojos. Lo que sí creo que es como muy valioso este tipo de películas también para nuestras propias vidas es la posibilidad que nos da, cuando uno va viendo la complejidad de lo que se jugó, de lo que se juega en las relaciones amorosas, en esto que es la polaridad entre la intimidad, el aislamiento, el riesgo que se pone en todo vínculo, es para poder ir haciendo también relecturas de nuestros propios vínculos amorosos a lo largo de la vida, ¿sí? Y tal vez poder entendernos también un poco más a partir de eso, de los enlaces fundantes, los primeros, nuestros primeros objetos de amor, cualidades tal vez de nuestros padres, los lenguajes de los sentimientos que podían o no podían pronunciar o decir, y cómo también eso un poco condiciona un poco nuestras propias historias, nuestras propias construcciones, nuestros propios temores, nuestros propios riesgos, y poder entonces ir haciendo como una relectura de eso. Bueno, estimada gente, con esto me despido. Miriam Inés, es inherente al ser humano, la trama afectiva nos fortalece, nos impulsa. Gracias, profe, por su análisis y lectura, siempre tan enriquecedora su mirada. Bueno, muchas gracias. Vaya a saber cómo la lea también dentro de 20 o 30 años más. Pero bueno, cada uno también está haciendo sus propias miradas, y los productos de la cultura nos dan esa enorme posibilidad, hermosa posibilidad, cuando son películas tan bellas como esta, de adentrarnos en la trama psicológica de los personajes, de sentir vicariamente determinadas emociones, tal vez de desarmarnos. Esa escena tan bella, ¿vieron? En donde ella quiere, pero todavía teme, está ahí, y de repente él se va del bar y ella se deshace como si fuese agua y se como quien dice, se desarma y se transforma en agua y como un charco. ¿Y quién no ha vivido o quién no tal vez evoca
momentos en la vida en donde uno también, en esas fases de enamoramiento, de esas primeras etapas, uno está tan dependiente en su ser y en su consistencia de la mirada que el otro, cual estamos perdidamente enamorados, nos da o no nos da. Entonces, como todas esas escenas nos hacen purgar un poco emociones que seguramente todos hemos transitado en nuestras vidas y que ahora quizás las podemos ir leyendo de una manera más compleja porque en algún punto nuestra madurez nos lo va posibilitando. Bueno, estimada gente, muy buena semana para todo el mundo. Será hasta la próxima emisión que tengamos de Cine y Diván. Un gusto haber compartido con ustedes este rato, con todos los Facebook videntes. No sé ni cómo llamarlo esto. Un gusto para todos los que vean en diferido después también esta charla. Y bueno, yo cruzo los dedos para que vayan llegando tiempos de encuentros cada vez más interesantes en vivo y en directo, en aulas, en pasillos del CEPRAN. De a poquito ojalá podamos ir recuperando muchas de las cosas perdidas. Sin solo nostalgia, sino también con esperanza. Un beso grande y será hasta la próxima. Que anden muy bien.